Santa Clara, Virgen y fundadora de las Clarisas Pobres. Santa Clara, la del nombre transparente, de vida todavía más transparente y de conversación transparentísima, nació en la población de Asís. Noble por la cuna y más aún por la gracia, era una doncella de corazón puro, de pocos años, pero de mucho valor en sus determinaciones y firmeza en sus propósitos. A todo esto unía la prudencia, la mansedumbre y un maravilloso amor por Cristo. Clara nació hacia el año 1193. Sus padres eran Faverone Freduccio y Ortalana di Fiumi. Tenía también dos hermanas llamadas Inés y Beatriz. Desgraciadamente no poseemos ningún dato cierto acerca de su infancia y de su vida de familia. Cuando Clara tenía 18 años, San Francisco predicó en Asís los sermones cuaresmales en la iglesia de San Jorge. Las palabras del poverello encendieron el corazón de la joven, quien fue a pedirle en secreto que le ayudase a vivir según el Santo Evangelio. Francisco le habló del desprecio del mundo, del amor de Dios y la alentó en su deseo incipiente de dejarlo todo por Cristo. El domingo de Ramos de 1212, Clara asistió a la bendición de las palmas en la catedral. En tanto que todos los fieles se acercaban al altar a recibir una rama de olivo, Clara se quedó en su sitio presa de súbita timidez. Viendo esto, el obispo descendió del altar y le llevó la rama hasta el lugar en que se hallaba. Esa misma noche huyó la joven de su casa y se trasladó al pueblecito de Porciúncula, que distaba 2 kilómetros, donde vivía San Francisco con su pequeña comunidad. El santo y sus discípulos salieron al encuentro de la joven a la puerta de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles con antorchas encendidas y la acompañaron hasta el altar. Ahí cambió Clara sus finos vestidos por un hábito de penitente, que consistía en una túnica de tela burda y una cuerda por cinturón, y San Francisco le cortó el cabello. Como éste no había fundado todavía ningún convento para religiosas, consiguió provisionalmente alojamiento a Clara en el claustro de las benedictinas de San Pablo, cerca de Bastia, donde fue muy bien recibida. El padre de Clara había muerto ya, pero según parece otros miembros de su familia le habían propuesto un matrimonio que ella no encontró de su gusto. Sin embargo, Clara no renunció definitivamente a la idea de casarse, sino hasta que las fervorosas palabras de San Francisco la movieron a consagrar su virginidad a Dios. A raíz de aquella conversación tuvo lugar lo que Chesterton llama el rapto romántico, en el que Cristo era el prometido y San Francisco de Asís el caballero andante que llevó la aventura a feliz término. En cuanto los parientes y amigos de Clara supieron lo que había pasado, se precipitaron a sacarla del convento. Se cuenta que Clara se aferró con tal fuerza al altar que desgarró los manteles cuando la arrancaron de ahí. Viendo que no podía resistir, la joven se descubrió la cabeza para que viesen sus cabellos cortados, y dijo a sus amigos que Dios la había llamado a su servicio y que ella estaba decidida a ser esposa de Cristo, de suerte que cuanto más la persiguiesen, más fuerza recibiría del cielo para resistirlos. En efecto, Dios triunfó en Clara, y poco después San Francisco le ordenó que se trasladase al convento de Sant'Angelo di Panzo. Ahí fue a reunirse con Clara su hermana Inés, lo cual desencadenó una nueva persecución familiar. Finalmente se impuso la constancia de Inés, y San Francisco le concedió también el hábito, aunque no tenía más que 15 años. Más tarde San Francisco trasladó a Clara e Inés a una casa contigua a la iglesia de San Damián, en las afueras de Asís, y nombró superior a Clara. Ahí fueron a reunirse con ella su madre y algunas otras damas. Aquellas santas mujeres prefirieron el hábito de penitente a los bienes y riquezas que poseían, y renunciaron a todo para convertirse en humildes discípulas de Clara. Al cabo de algunos años había ya varios conventos de clarisas en Italia, Francia y Alemania. La beata Inés, hija del rey de Bohemia, fundó un convento de la orden en Praga y tomó el hábito en él. Santa Clara la llamaba mi otro yo. La santa y sus religiosas practicaban austeridades hasta entonces desconocidas en los conventos femeninos. No usaban medias ni calzado de ninguna especie, dormían en el suelo, se abstenían perpetuamente de carne y solo hablaban cuando las obligaba a ello la necesidad o la caridad. La fundadora les recomendaba el silencio, como el medio de evitar innumerables pecados de la lengua y de conservarse unidas con Dios y libres de las distracciones del mundo,
pues sin el silencio el mundo se introduce en el claustro inevitablemente. No contenta con los ayunos y mortificaciones de regla, la santa vestía debajo del hábito una camisa de cerdas, ayunaba pan y agua durante la Cuaresma y en las vigilias de las fiestas, y algunos días no probaba ningún alimento. Como todas las austeridades que Santa Clara practicaba eran igualmente rigurosas. San Francisco y el obispo de Asís le mandaron que durmiese en un colchón y que no dejase pasar un solo día sin tomar por lo menos un poco de pan. La experiencia hizo más discreta a la santa, quien escribió algunos años después a la beata Inés de Bohemia: como no tenemos cuerpos de bronce ni resistencia de piedras, sino que somos débiles y estamos sujetas a las necesidades del cuerpo, os ruego ardientemente en el Señor que refrenéis el excesivo rigor con que practicáis la abstinencia, para que viviendo en la esperanza del Señor podáis ofrecerle un sacrificio razonable y sazonado con la sal de la prudencia. San Francisco quería que su orden no poseyese rentas ni propiedades en común, sino que viviese de limosna. Santa Clara imitó a la perfección el espíritu de pobreza del santo. El Papa Gregorio IX, deseando mitigar un tanto la pobreza de las clarisas, ofreció a la fundadora una renta anual para el convento de San Damián. Pero Clara, a quien el amor de la pobreza evangélica volvió elocuente, expuso al sumo pontífice 1000 razones para persuadirle de que las dejase continuar viviendo la regla en todo su rigor. Como el Papa insistió en dispensarlas del voto de estricta pobreza, la santa replicó: «Quiero que me absolváis de mis pecados, pues mucho lo necesito, pero no deseo de modo alguno que me absolváis de la obligación de seguir a Jesucristo». Gregorio IX acabó por conceder a las clarisas en 1228 el privilegium paupertatis, para que nadie pudiese obligarlas a tener posesiones. Decía lo siguiente: «Aquel que alimenta a los pajarillos del cielo y viste a los lirios del campo, no permitirá que os falten el vestido y la comida hasta que Él mismo venga a serviros por toda la eternidad». Los conventos de Perugia y Florencia recibieron el mismo privilegio, pero otros juzgaron más prudente aceptar la mitigación. Siendo cardenal, Gregorio IX había redactado la primera regla escrita de las damas pobres de San Damián. Su sucesor, Inocencio IV, publicó en 1247 una nueva versión de la regla, que en ciertos aspectos se acercaba más a la de los franciscanos que a la de los benedictinos, pero permitía la propiedad común. Sin embargo, el Papa hizo notar que no quería imponer esa regla a las comunidades que no lo deseasen. Santa Clara era de las que no lo deseaban. Como verdadera intérprete del espíritu y la tradición franciscanos, redactó por su cuenta una regla que lo refleja con fidelidad y que prohíbe expresamente toda forma de propiedad, así individual como común. Pero Inocencio IV no aprobó la regla del convento de San Damián sino 2 días antes de la muerte de la santa. Santa Clara ejerció el cargo de abadesa que le había confiado en 1215 San Francisco, muy contra su voluntad durante 40 años, pero siempre persistió en su deseo de ser la sierva de las siervas de Cristo. Así lavaba y besaba los pies de las hermanas cuando volvían de pedir limosna, servía a la comunidad durante las comidas y asistía personalmente a los enfermos. En cuanto San Francisco le ordenaba que fuese a alguna parte, la santa volaba allá como si tuviese alas, y estaba siempre dispuesta a echarse sobre los hombros las cargas que le imponía la obediencia. Decía: «Haced de mí lo que queráis, estoy a vuestra disposición, porque he dado mi voluntad a Dios y ya no me pertenece». En tanto que sus hermanas dormían, Santa Clara velaba, oraba e iba a ver si sus religiosas estaban bien cubiertas en sus lechos. Era también la primera en levantarse para tocar la campana y encender los cirios del coro. Cuando se levantaba de orar tenía el rostro tan brillante que sus hermanas quedaban deslumbradas al mirarla, como sucedió a los israelitas cuando Moisés bajó de hablar con Dios, y sus palabras eran tan fervorosas que bastaba con oír su voz para sentir avivada la devoción. La santa era extraordinariamente devota del Santísimo Sacramento. Cuando estaba enferma, pues en los últimos 27 años de su vida hubo de guardar cama con frecuencia, bordaba corporales y manteles de altar y los regalaba a todas las iglesias de Asís. Tomás de Celano refiere un hecho que ilustra la gran fuerza y eficacia de la oración de Santa Clara. En 1244 el emperador Federico II asoló el valle de Spoleto,
porque era patrimonio de la Santa Sede. En el ejército imperial había muchos sarracenos que se lanzaron al ataque contra Asís. Como el convento de San Damián estaba fuera de las murallas, los atacantes se dirigieron primero contra él. Santa Clara estaba muy enferma, pero ordenó a sus religiosas que la trasladasen a la parte superior del muro del convento y que se pusiese también ahí a la vista de los enemigos una custodia con el Santísimo Sacramento. La santa se postró ante la custodia y oró de esta manera: Señor, vas a permitir que tus hijas indefensas, a las que has nutrido con tu amor, caigan en manos de las fieras. Te pido, Dios mío, que protejas a estas hijas tuyas que yo no puedo proteger. Entonces oyó una voz semejante a la de un niño que le decía: Yo las protegeré siempre. Enseguida Clara oró por la ciudad de Asís, y de nuevo oyó la voz que la tranquilizaba. La santa se volvió entonces hacia las religiosas que temblaban de miedo y les dijo: No temáis, hijitas, tened confianza en Jesús. En ese mismo instante el terror se apoderó de los enemigos, y huyeron con tal precipitación que algunos se hicieron daño entre sí, sin que los defensores de la ciudad hubiesen empleado las armas. Poco después otro general de Federico II puso sitio a Asís. Santa Clara dijo a sus hijas que puesto que vivían de las limosnas de la ciudad estaban obligadas a hacer por ella todo lo que pudiesen. Así pues les ordenó que se cubriesen la cabeza de ceniza y suplicasen a Cristo que librase a la ciudad. Las religiosas oraron con muchas lágrimas durante un día y una noche, hasta que Dios en su misericordia maltrató tanto a los asaltantes que éstos se vieron obligados a retirarse con su capitán a la cabeza, por más que éste había jurado que tomaría la ciudad. Santa Clara soportó con sublime paciencia los largos años de enfermedad que Dios le mandó. En 1235 la santa entró en una larga agonía. Inocencio IV fue a visitarla 2 veces y le dio la absolución diciendo: «Pluguiese a Dios que yo tuviese tan poca necesidad de absolución como vos». Santa Clara no pudo probar alimento en los últimos 17 días de su enfermedad. En ese amargo periodo de agonía fue creciendo más y más la fe y devoción del pueblo. Todos los días había prelados y cardenales que iban a ver a Clara, pues todos estaban convencidos de que se trataba de una gran santa. Santa Inés, la hermana de Clara, le asistió en su agonía, y 3 de los compañeros de San Francisco, los frailes León, Ángel y Junípero, le leyeron la Pasión del Señor según San Juan, como la habían hecho 20 años antes cuando expiró Francisco de Asís. En una ocasión que el hermano Reginaldo exhortó a la santa a la paciencia, ésta replicó: «Querido hermano, desde que me fue dado conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la intervención de su siervo Francisco, la enfermedad y el dolor no me han hecho jamás mella alguna». Viendo llorar a sus hijas, la santa las consoló tiernamente y las exhortó a seguir amando y observando la pobreza. Enseguida les dio la bendición, llamándose a sí misma Plantita del Santo Francisco de Asís. Clara dirigió sus últimas palabras a su propia alma: «Sal en paz del cuerpo, pues has seguido el buen camino. No tengas miedo, porque tu Creador te ha santificado y protegido siempre, y te ama como una madre. Bendito seas, Señor, por haberme creado». Santa Clara fue a recibir el premio celestial en la madrugada del día de la fiesta de San Lorenzo, porque en aquella fecha se disolvió el templo de su cuerpo, y su alma, finalmente libre de toda atadura, se elevó en alas del gozo hasta el sitio que Dios le tenía preparado. La santa tenía 60 años al morir y había pasado 42 en la vida religiosa. Fue sepultada el día 12 de agosto, en el cual la Iglesia celebra su fiesta. El Papa Alejandro IV la canonizó en Agnani en 1255.